Buenas noches, amada iglesia. Un abrazo muy especial, deseando que la paz maravillosa del Señor una vez más esté sobre sus corazones y sobre sus vidas. Muy agradecidos con Dios que cada día extiende su misericordia sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y de nuestras vidas y de nuestros corazones. Como expresó aquel Jeremías cuando dijo: esto meditaré y aún recapacitaré dentro de mi corazón. Por sus muchas misericordias es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque son hechas nuevas cada mañana. Y bendita la misericordia de Dios que cada día se manifiesta sobre nosotros para acercarnos una vez más a Él. Y esa misericordia es la que nos permite que podamos reunirnos aún por estos medios para recibir la palabra del Señor, que nos podamos aún reunir por estos medios para poder recibir el consejo, la sabiduría, la instrucción que tanto necesita nuestro corazón de parte del Señor. Mis amados, para el próximo domingo, si Dios nos lo concede así, no vamos a tener reunión presencial en horas de la tarde debido a que hay pico y cédula y a ciertas restricciones que hay. Entonces vamos a tener la transmisión en la mañana a las 10 de la mañana. No vamos a hacer reunión presencial, no lo olvides, sino que vamos a tener en el domingo, por el domingo próximo, transmisión en horas de la mañana a las 10 de la mañana, y ya el siguiente domingo sí ya volveremos nuevamente a nuestras reuniones presenciales, si así Dios nos lo permite. Igual les estaré enviando anuncios para que recuerden a qué hora vamos a tener la reunión y podamos estar ahí conectaditos desde nuestros hogares, recibiendo el consejo y la palabra maravillosa del Señor. Así que les invito para que oremos esta noche, no solamente por nosotros, sino que podamos orar por nuestros hermanos, por nuestras familias, podamos orar por aquellos que están pasando momentos difíciles, y les invito para que también podamos poner en las manitos del Señor la salud del pastor Yamid, para que estemos orando por él, para que el Señor lo guarde, lo fortalezca y lo levante cada día de una manera sobrenatural. Así que le invito para que juntos oremos esta noche y pongamos este tiempo especial en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias, mi Rey amado, porque nos das este regalo hermoso de reunirnos este día, esta hora especial, para recibir tu palabra, para recibir tu consejo, tu sabiduría, tu dirección. Y nos das este privilegio, Dios, de poder estar conectados contigo y conectados con tu hermosa palabra. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Queremos poner la vida de tu iglesia, queremos poner la vida de todos nuestros hermanos, Señor, en la fe, delante de tu presencia. Aquellos que han estado pasando situaciones difíciles de salud, los ponemos en tus manos. Ponemos la vida de don Jesús, ponemos la vida de doña Luz Marina, ponemos, bendito Dios de los cielos, la vida de don Octaviano, la vida del pastor Yamid, y la vida de tantos hermanos que tal vez no estemos enterados de cómo está su salud, pero los cuales estamos poniendo delante de tu presencia y estamos rogándote en tu misericordia obres en la vida de cada uno, Señor, fortaleciéndolos, llenándolos, sosteniéndolos y levantándolos con tu precioso poder. Maravilloso Rey, te damos gracias por este regalo hermoso que nos das en esta noche de reunirnos en tu nombre. Te pedimos que nos guíes a adorarte, y asimismo que nos guíes en el estudio de la palabra, que nos permita ser receptivos a las palabras que tienes para hablar a lo profundo de nuestro corazón. Te damos gracias y te bendecimos con todas nuestras fuerzas, en el santísimo nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor.
entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza
Cuán agradecidos estamos, Señor, de que nos permita recibir tu palabra, de que nos permita recibir tu consejo, que nos permita recibir tu sabiduría en esta noche, y de que con tu palabra hables a lo profundo de nuestro corazón, que tus palabras sean oídas, bendito Dios, al interior nuestro, como expresó el profeta Isaías al decir que el Señor despertaría cada mañana su oído para que pudiera recibir las palabras tuyas. Y esto es lo que necesitamos a cada momento, Señor precioso, poder recibir las palabras tuyas en nuestro corazón, en nuestra vida y en todo nuestro ser, maravilloso Dios. Gracias por tu palabra en esta noche. Por favor, permite que ella sea de edificación, sea, bendito Dios de los cielos, Señor, para poner fundamento y firmeza a través de tu Espíritu en cada una de nuestras vidas, en una entrega total y completa de nuestro corazón a ti, maravilloso Dios. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén, Señor. Aleluya. Continuamos con el tema que venimos estudiando, mis amados, los miércoles, acerca de lo que es ser discípulos del Señor y la tarea que Dios nos ha encomendado de hacer discípulos, que es tan especial poderlo mirar desde la perspectiva de Dios, desde lo que Dios viene hablando a nuestro corazón y a nuestras vidas, y en los tiempos donde estamos viviendo, donde se hace tan necesario poder recibir esta palabra dentro de nuestro corazón. No olvidemos allí en Mateo, si me acompañan nuevamente, Mateo en el capítulo número 28, en el versículo número 18, después de que Jesús ha resucitado y ya se dispone, después de haberse aparecido con pruebas indubitables de su resurrección a los discípulos, ya ir al cielo. Y cuando se acerca ese momento, dice allí en el verso número 18 en adelante, acerca de aquellas últimas palabras del Señor Jesús, diciendo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y que aquí hay un mandato especial de parte de Dios para todos nosotros, para cada una de nuestras vidas, y este asunto de hacer discípulos, pero hemos venido aprendiendo que necesitamos primero ser discípulos para poder cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado de hacer discípulos. No olvidemos que nosotros no somos los que salvamos a las personas, no somos nosotros los que traemos la salvación, porque eso solamente le corresponde al Señor. Pero nos damos cuenta y entendemos que sobre cada corazón que Dios va preparando como buena tierra, ese corazón necesita ser instruido y enseñado en las cosas de Dios, y enseñado en esa vida a la que Dios ha traído a esa persona. Y es ahí donde nos ha sido asignada una tarea, a los que ya hemos ido aprendiendo, a los que ya hemos ido creciendo, a los que ya hemos ido madurando por la gracia maravillosa de Dios, a los que hemos ido siendo llevados a un crecimiento de la mano de Dios, por la palabra de Dios, para enseñar a esos que están comenzando la vida que Dios quiere con ellos, hacia dónde Dios los quiere conducir, hacia dónde Dios los quiere llevar, hacia dónde Dios los quiere establecer en ese propósito maravilloso de Él. No olvidemos que el ser un discípulo es más que ser un aprendiz o un alumno, que un discípulo es uno que ha recibido la vida de Dios, uno que ha nacido de lo alto y está creciendo en el conocimiento de esa vida que le ha sido depositada, que ha sido puesta dentro de él, que ha sido establecida dentro de su corazón, y que asimismo Dios, por su gracia maravillosa, nos ha concedido un maestro, y un maestro que no solamente imparte conocimiento, que eso es lo que hace diferente a Jesús de todos los demás maestros que nosotros podamos tener en nuestro caminar, que cualquier discípulo, cualquier maestro, lo que hace impartir es conocimientos, pero que Jesús, como maestro de nuestras vidas, lo que ha hecho impartir sobre nosotros es vida,
y lo que Él imparte sobre nosotros es de Él mismo. Lo que Él imparte sobre nosotros es de su misma naturaleza y de su misma vida sobre cada uno de nuestros corazones. Y ya hemos visto algunos aspectos que quiero recordar rápidamente, que los podemos, si alguno no los ha estudiado, no ha ahondado en ellos, puede encontrar ahí en la página de Facebook, en la página de YouTube, los temas que hemos venido estudiando acerca del discipulado, para que podamos ir entendiendo en aquello en lo que Dios nos ha venido trayendo, en aquello en lo que Dios ha venido hablando a nuestro corazón, para que no nos quedemos ahí solamente con un conocimiento superficial, sino que podamos ahondar delante del Señor, más que oír a un pastor, más que oír a un predicador, poder entender que yo necesito escuchar la voz de Dios, que yo necesito poder entender que cada vez que Dios me abre su palabra, cada vez que Dios me permite que su palabra sea expuesta sobre mi vida, lo que Dios está haciendo es hablándome al corazón, trayendo esas palabras que produzcan la vida de Él dentro de mí, dándome claridad de su propósito y de todo lo que Él quiere conmigo, de todo lo que su obra está haciendo en mi corazón y está haciendo dentro de todo mi ser. Que vimos allí varios aspectos en relación con la vida de Pedro, cómo el Señor de una manera especial nos va a llevar o nos va a permitir entender que el discípulo requiere un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios, que se hace necesario que todos y cada uno de nosotros podamos atender las palabras de Dios, pero no solamente quedarnos en ser oidores, sino en ser llevados por el Espíritu de Dios a ser hacedores de la palabra del Señor, que necesariamente la palabra de Dios no solamente para recibirla como una información, sino que necesariamente es para ser llevada a la práctica, que necesariamente, como dijo Pedro, más en tu palabra echaré la red, que necesariamente lo que hacemos es poner nuestra confianza en las palabras que han venido de parte del Señor, y que cuando la obra de Dios va a ser hecha en la vida del discípulo, no con los recursos del hombre, porque son finitos, porque se acaban con rapidez, porque los recursos nuestros no alcanzan para hacer la obra de Dios en nuestras vidas. La obra de Dios en nosotros tiene que ser hecha con los recursos de Dios y con el poder de Dios, que necesariamente cuando se manifiesta ese poder de Dios, tenemos que darnos cuenta delante de quién estamos, para caer rendidos a los pies del Señor. Darnos cuenta que estamos delante de Dios, para caer rendidos ante su presencia, y que cuando caemos rendidos ante su presencia siempre vamos a ser comisionados por Dios. No solamente vamos a recibir de parte de Dios de la vida de Él, sino que siempre vamos a recibir una encomienda de parte del Señor. Dios no solamente nos llamó a ser discípulos, que nosotros seamos discípulos de Él, sino que nos asignó la tarea de enseñar a otros acerca de de ser discípulos del Señor, de poder hacer discípulos. Y ahí es donde aparece todo lo que hemos venido aprendiendo de parte del Señor, que es tan necesario que nosotros primero aprendamos a ser discípulos para poder ir y hacer la tarea que Dios nos ha encomendado, que necesitamos entender el costo que tiene seguir a nuestro Señor, que no pagamos un precio por la salvación, porque ya Cristo pagó todo ese precio allí en la cruz del Calvario, pero sí se hace necesario entender que hay un costo para nosotros ser discípulos del Señor, en ese crecimiento, en esa madurez, en todo ese proceso que Dios nos va llevando a crecer espiritualmente. Sí hay un costo, y ahí es donde aparece la parte nuestra involucrada allí, donde aparece ya lo que Dios nos va enseñando y a dónde nos va llevando a adquirir un compromiso y una entrega, como la veíamos la semana anterior en el ejemplo de aquella cena que había sido preparada, y cómo Dios a través de ello nos muestra cómo había dispuesto una invitación por el lugar que ocupamos dentro de su corazón, y que lo que Él espera con todos sus invitados es que también el lugar más importante que Él ocupe, el lugar que Él ocupe en nuestro corazón, sea el lugar más importante, sea el centro de nuestro corazón, para que respondamos a la invitación que Él nos ha hecho, a esa invitación de venir a su mesa para comer de Él, para beber del agua de vida, para comer del pan de vida,
a causa de ese lugar que ahora le ha empezado a ocupar dentro de nuestro corazón. Y vimos allí cómo los invitados habían empezado a excusarse a una por asuntos materiales y por asuntos de relaciones con las personas. Y allí es donde continuamos ahondando sobre esto, lo cual necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo con el corazón, que nos ayude a que esto sea establecido dentro de nuestras vidas, porque no podemos seguir siendo un pueblo superficial, un pueblo ligero o un pueblo que tiene una entrega ahí muy superficial para con su Señor, para con su Creador, porque no es el llamado a ser discípulos que Dios ha hecho a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros corazones. Por eso le invito a que me acompañe allí a Lucas, por favor. Lucas, vamos a ir, Lucas, en el capítulo número 14, vamos a volver allí donde hemos estado meditando estas últimas semanas. Sé que hay cosas muy bonitas que necesitamos aprender, pero en las que necesitamos ser confrontados con nuestro corazón. No olvide que la Escritura dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra, que necesariamente muchas veces va a golpear aquellas áreas en nuestro corazón que necesitan ser derrumbadas, aquellos argumentos que necesitan ser echados a tierra dentro de nuestro corazón para ser sacados de la superficialidad y ser llevados a una completa entrega al Señor. Y más en los tiempos donde estamos viviendo, donde vivimos en medio de una sociedad que se ha acostumbrado a ser superficial con todas las cosas, que se ha acostumbrado a ser superficial en su caminar, pero la iglesia no podemos abordar ese caminar que tiene el mundo en relación con nuestro Señor, porque una iglesia superficial necesariamente va a ser llevado por doquiera, por cualquier viento de doctrina, va a ser llevado en cualquier dirección, por cualquier pensamiento, por cualquier argumento. No, necesitamos ser una iglesia que tiene que tener no sus pies puestos sobre la tierra, sino su corazón puesto sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Y ahí es donde necesitamos que Dios hable a nuestro corazón, no las cosas que nosotros deseamos oír, sino las que necesitamos oír, las que necesitamos oír dentro de nuestro corazón. No olvide, cuando Dios le habló a Caín, allí en el libro del Génesis, le habló de lo que Caín necesitaba oír. Caín necesitaba oír acerca de aquello que estaba aconteciendo en su corazón. Tal vez Caín lo que quería oír era que su ofrenda había sido aceptada, pero ciertamente Dios habló fuese a la necesidad de su corazón, que lo que su corazón necesitaba era confrontar el pecado que se estaba anidando dentro de él, que el corazón de él necesitaba ser guiado al arrepentimiento. Y ahora nosotros necesitamos que Dios hable a nuestro corazón, y hable a nuestro corazón porque no podemos seguirnos acomodando a una vida superficial. Es cierto que han habido muchos cambios en este tiempo sobre la faz de la tierra, que han habido muchos cambios con esto de la pandemia, que han cambiado muchísimas cosas, que las formas han cambiado, pero que las formas han cambiado no significa que cambie nuestra relación con Dios para volverse una relación superficial, distante, sin compromiso, sin entrega, sin dedicación, sin búsqueda, sin sacrificio, sin un verdadero compromiso con el Señor. No, volvemos a la palabra de Dios. No olvidemos que no importa cuánto cambie el mundo, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos, que ciertamente está escrito: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso dice ahí Lucas en el capítulo número 14, en el versículo número 25, si me acompañas a leer nuevamente allí, donde dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. No olvidemos que una de las cosas que Dios quiere desnudar en el corazón de las multitudes es que ciertamente la mayor parte, los muchos, como ya habíamos visto en la cena, que el Señor había invitado había invitado a muchos a la celebración que Él quería hacer, los había invitado a la cena que Él había preparado, pero todos empezaron a excusarse. Y que nosotros vemos que hoy la condición de los muchos, que hoy la condición de las multitudes es estar llenos de excusas dentro de su corazón, que son unos pocos los que están atendiendo la voz de Dios, están atendiendo el llamado de Dios, están
escuchando al Señor, están escuchando el deseo del corazón de Dios. Pero bendita sea la gracia que Dios nos está llevando a oírle en este tiempo, y que este corazón sea sensible para ese llamado que Dios nos está haciendo, a un llamado, a una entrega, como compartíamos la semana anterior, no una entrega a un pastor, no entregarnos a un ministerio, sino entregarnos al Señor. Y cuando esa entrega es de todo corazón al Señor y es guiada por el Señor, entonces ciertamente expresaremos amor a las autoridades espirituales, expresaremos amor a los hermanos, expresaremos el amor de Dios en el servicio y en el llamado que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero nuestra entrega es una entrega al Señor. Por eso dice acá: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y que ya hemos visto aquí algo muy especial en la palabra del Señor. Cuán diferente es la forma en que vemos al Señor cuando se trata de hacer discípulos. Muy diferente a la forma en como nosotros hemos querido cumplir la tarea que nos ha sido asignada de parte del Señor. Cuando nosotros vemos al Señor exponiendo su palabra y exponiendo su llamado delante de las multitudes, pareciese que el mensaje inicialmente no se tratara de invitar a la gente a venir en pos de él, sino pareciera que era un mensaje que quisiera alejar a las personas del corazón de Dios, porque pareciera inicialmente así, porque ciertamente cuando empezamos a hablar de lo que esto implica, de lo que esto demanda, o sea, si alguno quiere entregarle su vida al Señor, ciertamente tienen que haber cambios en sus relaciones personales, en cambios en las relaciones con las personas que tienen a su alrededor, cambios en la forma en que esas personas son las que gobiernan su corazón, para que ahora la persona que gobierne su corazón sea el Señor Jesucristo. Y ciertamente vemos esto como algo que pudiera ser como una afrenta al corazón, pero ciertamente tenemos que entender que lo que Dios está haciendo aquí realmente no es alejando a la gente de Él, al poner o establecer con tanta claridad. No olviden que el Señor no está tratando de entretener a los que le siguen, no está tratando de atraerlos para que se vuelvan discípulos superficiales. Dios los está llamando para una entrega total, Dios los está llamando para un compromiso total, para una entrega absoluta de su corazón hacia Él, para una entrega total de su vida a su Creador. De manera que el Señor, cuando empieza a hablarles, no está dando estas palabras tan fuertes al corazón, donde Él tiene que ser donde Él tiene que tener la preeminencia sobre todos los demás, sino que necesariamente con esto Dios está poniendo en orden las cosas que nos alejan del Señor, porque muchas veces, como lo hemos visto, esas cosas fueron la excusa para terminar alejándose del Señor, fue la excusa para terminar despreciando a Dios, porque muchas veces terminamos honrando más los caprichos del ser humano que honrando al Dios que nos da la vida. Y ahí es donde ser discípulos trae un cambio radical a nuestro corazón, trae un cambio profundo a nuestras vidas y trae un profundo cambio en nuestro caminar. No olvidemos que si hay alguien que conoce las motivaciones del corazón y si hay algo que conoce las razones que mueven mi ser interior, es el Señor. Cuando el Señor expresó allá en Jeremías acerca de que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, que quién lo conocerá, el Señor expresó que Él es el que conoce el corazón, porque Él es el que escudriña la mente y Él es el que prueba el corazón. Realmente Él es el que conoce las intenciones, Él es el que conoce las motivaciones, es el que conoce el motor que mueve nuestro corazón, y ciertamente Él va a poner orden en muchas cosas. Por eso la vida del discípulo necesita ser instruida de manera correcta, y por eso Dios empieza a hablar de manera clara. Dios no está buscando entretener a las personas que vienen detrás de Él, a todas estas multitudes que le está
le están escuchando. Él no quiere tenerlos ahí simplemente para tener una cantidad de multitudes que a cualquier momento se dispersarían con facilidad porque no entendieron el compromiso al que fueron llamados. Hoy es fácil causar dispersión entre los creyentes y que el pueblo de Dios se disperse con mucha facilidad por causa de que el pueblo de Dios no ha entendido el compromiso al que ha sido llamado con su Señor, la entrega a la que ha sido llamado con su Creador, la entrega que Dios mismo ha expuesto a través de su palabra, que es lo que más conviene y es lo que más necesita nuestra vida y es lo que más necesita nuestro corazón. Aquí no estamos hablando de imposiciones sobre la vida del discípulo, sino de algo que el discípulo necesita dentro de su corazón. El discípulo necesita entender cuál es la entrega hacia su Señor, necesita entender cuál es la entrega hacia su Creador, y como Dios es el que conoce verdaderamente los motivos o las razones que mueven el corazón, entonces necesariamente nos tiene que llevar a entender esto, a aprenderlo, para que también cuando vayamos a cumplir la tarea de hacer discípulos, entonces cuando expongamos las promesas de Dios, las expongamos dentro del contexto en el que Dios ha expuesto su palabra, porque muchas veces llevamos un evangelio superficial porque exponemos las promesas de Dios fuera de contexto y no nos damos cuenta que las promesas de Dios no son simplemente para que la gente reciba y reciba y reciba, pero no entregue absolutamente nada. No, lo que Dios va depositando en mi vida, lo que va a ir produciendo en mí, es una entrega cada vez más. Así como Dios me va dando, eso que Dios me va dando me va llevando a hundar hacia el Señor. Eso es lo que va produciendo. La entrega de Cristo por mi vida va produciendo en mí una entrega de mi corazón hacia Él, hacia su reino, hacia su causa, hacia su voluntad, hacia su propósito dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Pero muchas veces utilizamos las promesas de Dios fuera del contexto establecido por Dios, porque muchas veces, como lo vemos aquí, Jesús predicó y cuando hablaba, si alguno quiere venir en pos de mí, pues el gobierno de toda su familia va a ser destronado dentro de su corazón. O sea, vas a tener que tenerme como la prioridad de tu vida. Y muchas veces la gente consideraba esas demandas como muy altas y muchos preferían no seguir al Señor. Pero ciertamente el no ser puesta esta prioridad en el corazón hace que nosotros nos volvamos gente superficial que con mucha facilidad, como les decía hace un momento, se disperse el pueblo de Dios tras muchas cosas. Porque si estamos hablando aquí de un asunto como la familia y de un asunto que también debe ser destronado como el yo, las prioridades que yo tengo en mi vida no pueden ser tan importantes como las prioridades que Dios ha dispuesto para mi corazón. ¿Y cuál es la prioridad para mi corazón? Es Él. En cuanto a mí, dijo el salmista, el buscarte a ti es el bien. Y no hay nada que sea más importante para mi vida y no hay nada que tenga una mayor prioridad para mi corazón que el buscar a Dios de acuerdo a lo establecido por Dios. Por eso Dios dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y muchas veces nos damos cuenta que cuando es expuesto el evangelio de esta manera, nos damos cuenta que es expuesto de manera correcta. El Señor dijo que si alguno no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, está hablando de que necesariamente el discípulo, aquel que ha sido llamado para seguir al Señor, para ser discípulo del Señor, es alguien que va a tener que morir a su yo, que va a tener que morir al gobierno sobre su vida. Y cuando pensamos de esa manera, nosotros humanamente pensaríamos, pero ¿quién querría venir así a los pies de Cristo? No, pero es la única manera, porque ciertamente lo que nos ha hecho mucho daño es vivir una vida, y lo que nos ha llenado mucho de una vida religiosa es solamente querer buscar los beneficios de Dios, pero seguir nosotros con el control de nuestra vida y con el gobierno de nuestros propios corazones. Por eso vemos una iglesia
que abraza tanto las promesas de Dios, pero que está llena de tanto pecado dentro de su corazón y le causa tanto dolor a Dios dentro de su corazón, porque esa iglesia solamente quiere recibir, pero no se da cuenta que ese recibir de Dios tiene que producir en algo en ella, una entrega de su corazón hacia su Creador, una entrega de su corazón hacia el Señor. Por eso Dios va colocando todas las cosas en el lugar correcto, porque no olvidemos, si alguno quiere venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque no olvidemos, no es una vida centrada en mí, no es una vida centrada en lo que yo quiero, es una vida centrada en Él. Si nosotros miramos las promesas de Dios, me han sido dadas, cuando las miramos en el contexto correcto, las promesas de Dios me han sido dadas para que yo tenga una vida totalmente centrada en Él. Para eso sí me han sido dadas las promesas de Dios, y en ese contexto las promesas de Dios sí están siendo recibidas en el corazón de una manera correcta, porque nada en mi corazón tiene un lugar o debe tener un lugar tan importante como Él. Porque ¿a dónde me van a llevar las promesas de Dios? Me van a llevar a que en todo Él tenga la preeminencia, Él esté por encima absolutamente de todo, de mis relaciones, de mis gustos, de mis deseos, de mis anhelos, de las cosas que yo pueda tener como posesiones, que Él pueda estar absolutamente por encima de todas las cosas, porque ciertamente no tendré problema entonces en traer y rendirle al Señor, a los pies de Él, cualquiera de estas cosas. Mis amados, no olvidemos que una de las cosas que Satanás hizo allá en el momento en que Jesús fue llevado a ser tentado, cuando la palabra de Dios describe allá en Mateo 4, en ese contexto de la tentación, que lo que Satanás decía era: si eres hijo de Dios, ¿cómo vas a pasar hambre? ¿Cómo vas a pasar necesidad? Dile a esas piedras que se convierten en pan. Si eres hijo de Dios, ¿cómo no vas a poder pedir lo que quieras? Tírate desde allá del pináculo del templo y pide que seas guardado. Pide lo que dice la palabra, que los ángeles sean enviados para que guarden tu pie, que no tropiece en piedra. Y ciertamente, fuera de contexto, le ofreció algo a Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿cómo no vas a buscar gloria? Pero todo esto, cuando lo miramos, estaba fuera de contexto. Estaba hablando promesas de Dios, pero fuera de contexto, que lo que iban a hacer era alejar el corazón. Pero mira lo hermoso, Dios nos dejó algo bien claro a través de su palabra. Qué diferente la palabra de Dios obrando en nuestras vidas en el contexto correcto, cuando estudiamos la palabra y la abordamos desde el contexto correcto. No olvide que el contexto correcto de las promesas es que las promesas me llevan a que Dios sea el centro absoluto de mi vida y de mi corazón. No que sea yo, porque ciertamente este yo necesita ser destronado de mi corazón y necesita ser destronado de mi vida, necesita ser destronado de la vida del discípulo. Si Dios, mis amados, mire, si Dios ha permitido una situación de necesidad, en medio de esa necesidad, lo que nosotros necesitamos como discípulos es aprender con la guía de Dios a confiar en Dios. Eso fue lo que ciertamente le expuso Jesús allí a Satanás cuando le dijo: dile, tú tienes hambre, ¿cómo vas a pasar necesidad si eres hijo de Dios? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y mira lo hermoso, la respuesta de Jesús fue poner su confianza en lo que ha salido de la boca del Señor. O sea, si el Señor ha dispuesto esta situación para mí, entonces en medio de esta situación lo que voy a hacer es apegarme a Dios, confiar en Dios, esperar en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta lo diferente utilizar las promesas de Dios o apropiarnos de las promesas de Dios en el contexto correcto? Que si Dios permite una situación de dificultad, una situación de tropiezo, una situación compleja en nuestras vidas, es para que necesariamente yo
pueda aprender a confiar más en Él, donde no caminamos por vista, ¿qué estamos viendo? Sino estamos caminando es confiados y aferrados en la palabra de Dios por fe, porque Dios ciertamente es el que nos sostiene. Vamos creciendo en una confianza en Él y en una confianza en su palabra. Mira lo hermoso, no es obtener lo que nosotros queremos, no es alcanzar lo que nosotros queremos como muchos lo abordan, porque esa no es la prueba de ser hijo de Dios, esa no es la prueba de haber sido hechos hijos de Dios, no, la prueba de haber sido hechos hijos de Dios es el hacer su voluntad. Y mira lo hermoso, es el hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor le habló acerca de no tentar a Dios, porque una cosa muy diferente es cuando en medio de una situación yo estoy confiando en el cuidado de Dios. Ahora otra cosa es cuando yo me busco una dificultad para que Dios me demuestre que en esa dificultad me va a cuidar. Son dos cosas muy diferentes. Y lo que ha hecho el Señor al llevarnos a confiar en su palabra, a descansar en Él, es que lo que sí va probando que un hijo de Dios o una persona es hijo de Dios es que hace la voluntad de Dios. Como hijo de Dios, Jesús una y otra vez manifestó que estaba aquí, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le había enviado. Y nosotros, mis amados, como discípulos de Dios, ahora no estamos para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, que es el que nos ha pasado de muerte a vida. Y muchas veces esto va a ser costoso, porque requerirá renuncia, requerirá morir, requerirá humillación, requerirá tal vez lágrimas dentro de nuestro corazón. Y ese es un camino que nos va acercando cada vez más al corazón de Dios, más el corazón de Dios. No olvidemos que la otra tentación que Satanás les puso a Jesús fue que si postrado le adorara, la gloria de este mundo le daría, de todos los reinos. Y mira lo tremendo, amados, nosotros no hemos sido llamados para buscar gloria para nosotros hemos sido llamados es para buscar la gloria de Dios. Qué diferente. Si hemos sido llamados para buscar gloria, pero no nuestra, sino hemos sido llamados para buscar la gloria de Dios, la vida de Dios, la presencia de Dios, el rostro de Dios. Por eso el Señor les puso a Satanás con claridad para qué había sido creado. Que había sido creado era para adorar a Dios, para contemplar a Dios, y eso es buscar la gloria de Dios cuando lo buscamos a Él, para mirarlo. Y qué hermoso cuando podemos ver en las promesas de Dios, en ese contexto establecido por Dios. No olvidemos que las promesas de Dios, en el contexto establecido por Dios, lo que me llevan es a que Él sea el centro absoluto de mi vida, que Él sea el centro total de mi corazón. Porque no olvidemos, aunque la salvación no es algo por lo que nosotros pagamos, la salvación no es algo en lo que nosotros aportemos, mis amados, yo como pastor, aunque puedo tener el privilegio maravilloso de enseñar la palabra de Dios, no aporto nada en la salvación de una persona, porque el precio absoluto de la salvación de un alma solo lo pagó el Señor, solo lo pagó Dios, solo lo pagó el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En la salvación lo recibimos es por gracia. Si me acompañas allá a Romanos en el capítulo número 3, en el verso 24, allí la Escritura dice con claridad: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira lo hermoso. La salvación es algo que no ha tenido ningún costo para absolutamente ninguno de nosotros, como lo hemos leído aquí, porque hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. No hay forma de que yo pueda aportar algo para la salvación. No hay forma, eso es una obra absolutamente de Dios. Por eso nadie se puede gloriar. Lo que podemos hacer es caer completamente rendidos en agradecimiento, en gratitud de que se me haya otorgado un favor tan grande en el que yo no he puesto absolutamente nada, sino donde Dios puso absolutamente toda su vida para con ella rescatarme, porque fue lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Dios hizo con su entrega.
puso su vida para rescatarme, derramó hasta la última gota de su sangre para con ella darme vida, para con ella vivificarme. Él fue el que llevó sobre sus hombros el pago. Él fue el que sobre sus hombros llevó la deuda que yo tenía y Él la asumió, y la asumió para que yo ahora pueda estar en paz con Él. Él mismo me puso en paz con Él. ¿Te das cuenta de este regalo tan maravilloso? Pero podemos utilizar un ejemplo hermoso aún de la misma palabra para poder tener claridad, que aunque necesariamente yo no pongo nada en el asunto de la salvación, una vez he sido salvo, sí se necesita mi compromiso. Una vez he recibido la salvación, he recibido la vida de Dios, si hay un compromiso que se necesita dentro de mi corazón. No sé si recuerdas la vida de un hombre que ahí está narrado en la palabra de Dios, un ciego llamado Bartimeo, un ciego que dice la escritura que era sacado y mendigaba. Este hombre mendigaba y un día tuvo la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Mire que no fue Bartimeo el que estaba corriendo en la búsqueda de Dios, sino que fue Jesús el que se puso al alcance de Bartimeo, se puso cerca de Bartimeo. Cuando Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, fue porque Jesús se había puesto cerca de Bartimeo, se había puesto cerca de aquel ciego. Y cuando Jesús, aún en medio de todo aquel caminar que llevaba con la multitud, se detuvo y mandó a que trajeran al ciego junto a él, y el ciego estaba frente al Señor Jesús. Aquel ciego recibió una pregunta de parte del maestro: ¿qué quieres que te haga? Y lo que Bartimeo respondió es: Señor, que recobre la vista. Y mire que el Señor hace un milagro extraordinario en la vida de este hombre, que antes, dice la escritura, estaba junto al camino, y ahora ha sido llevado a los pies del maestro. Allí el maestro hace un milagro maravilloso, hace que recobre la vista, y nadie tuvo participación allí de que recobrara la vista Bartimeo, excepto solamente el Señor Jesús, el Dios eterno y maravilloso que se hizo hombre, porque Él solo fue el que hizo ese milagro maravilloso para devolverle la vista a aquel Bartimeo. Bartimeo, que era un mendigo, que no tenía con qué pagar, no pudo hacer un aporte alguno para que él pudiera recuperar la vista. Todo fue un milagro hecho por la mano bendita del Señor. Pero mira lo que sucede: una vez recibe la vista, ya no es aceptable que aquel mendigo, que por causa de su condición estaba allí junto al camino pidiendo limosna, siga volviendo a sentarse junto al camino en el mismo lugar a seguir pidiendo limosna cuando ya recobró la vista. No, ha recobrado la vista, y recobrar la vista significa que ha cambiado su condición, y si ha cambiado su condición, han cambiado sus responsabilidades, ha cambiado lo que éste debe de hacer. Antes, cuando Bartimeo era ciego, no diferenciaba ni el día ni la noche. Como no podía ver, no sabía realmente, a no ser que le dijeran si estaba de día o estaba de noche. Pero mira lo tremendo: ahora que ha recobrado la vista, ahora sí puede hacer una diferencia. Ahora sí puede diferenciar. Mire lo tremendo: antes, en su ceguera, solo esperaba que le diera, pero ahora, mis amados, con la vista se espera que Él empiece a dar. ¿Te das cuenta por qué es tan tremendo el costo de ser discípulos del Señor? La salvación no nos costó nada, no le costó nada recibir la vista a aquel Bartimeo, pero ahora que ha recibido la vista, no se espera que se siga comportando como ciego y que siga obrando como ciego. No se espera que siga simplemente extendiendo la mano como mendigo y esperando solamente recibir. No, ahora ha recibido, para que ahora ese que estuvo ciego y que ha recibido la vista, ahora se convierta en alguien que dé de lo que ha recibido. ¿Te das cuenta lo tremendo de esto? De alguien que ha recibido la vista, para que aprenda a diferenciar, para que aprenda a conocer. Y es lo que Dios nos está llevando a entender al abrirnos su palabra. Nos está llevando a entender que antes no teníamos ni idea de la entrega
que necesitábamos tener a Dios. No teníamos ni idea, pero ahora han sido abiertos nuestros ojos y han sido abiertos nuestros sentidos espirituales para que entendamos el llamado que nos ha sido hecho. Y ahora, habiendo recibido un llamado de parte de Dios, ahora podamos enseñarle a otros sobre el llamado que Dios ha hecho a cada uno. Querer ser formados a la imagen de Dios, querer ser formados conforme a la semejanza de nuestro Creador, a un precio muy bajo de parte nuestra. Eso es despreciar la gracia maravillosa con que Dios ha cubierto nuestras vidas. No olvidemos que la gracia llevó a Dios a entregarlo absolutamente todo en la cruz del Calvario, y esa gracia lo que hace es obrar en nosotros para llevarnos a entregarlo absolutamente todo, ahora a nuestro Señor, ahora a nuestro Dios. Por eso el Señor empieza a hablar aquí con mucha claridad, que si alguno no le ama más que a su padre, que a su madre, que a sus hermanos, que a su esposa, que a sus hijos, y aún que a sí mismo, no puede ser su discípulo. Y después dice que si alguno no le entrega el gobierno de su corazón, si alguno no toma la cruz y le sigue, no puede ser su discípulo, mis amados, porque ciertamente nosotros hemos tomado muchas veces como excusa, hemos tomado como excusa nuestra familia para no entregarlo todo al Señor. Muchas veces hemos utilizado como excusa nuestras relaciones para no entregarlo todo al Señor. Muchas veces hemos utilizado como excusa nuestras posesiones para no entregarlo todo al Señor. Y muchas veces, mis amados, hemos usado nuestro yo como excusa para no entregarlo todo al Señor. Por eso Dios viene a confrontar esas tres cosas. El que no me ama más que a su padre o a su madre y hace una lista de familiares y de relaciones no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a su yo no puede ser mi discípulo. Y allá finalizando, dice la palabra de Dios, y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. De manera que el Señor habla de que no puede ser una excusa para el discípulo, ni las relaciones, ni el yo, ni las posesiones. No pueden seguir siendo una excusa dentro de nuestro corazón para nosotros buscar al Señor. Porque muchas veces nosotros decimos con tanta facilidad que todo lo que nosotros tenemos es del Señor, que solamente somos administradores, que dependemos absolutamente de Él, que todo le pertenece a Dios. Pero ¿cuántas veces me duele darle mi tiempo al Señor? ¿Cuántas veces me duele darle de mis recursos al Señor? ¿Cuántas veces me duele darle mi corazón al Señor, mis amados? Por eso Dios viene a confrontar de una manera tremenda esa dureza del corazón, ese corazón que se va endureciendo a causa de no entender el llamado y la entrega que el discípulo debe tener en relación con su Señor. No pierda Lucas y acompáñenme ahí un poquito atrás al capítulo número 9, Lucas, en el capítulo número 9, versículo número, ubíquese allí, 9:57, Lucas 9:57. Mira lo que dice la escritura. Yendo uno de ellos le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mira lo hermoso. Allí está el Señor en medio de la multitud y hay un deseo. Dios nos va dando libertad, y en esa libertad va despertando nuestro corazón. No nos está imponiendo un amor, pero con su amor nos está provocando amarle. Pero ese provocándonos amarle no es a una entrega superficial, no lo olviden, porque ciertamente eso es lo que muchas veces manejamos con destreza los seres humanos, la superficialidad. Aquí uno, en medio de los que iba siguiendo al Señor, tal vez quiso experimentar o hablar más que los otros acerca de cómo él sí quería entregarse al Señor, pero Dios confrontó una realidad dentro del corazón de él, diciéndole en el verso 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el Señor empieza a dejarle ver de una manera especial a ese que quería seguirle, que seguir al Señor no es un mundo de comodidades, que seguir al Señor, al seguir al Señor tal vez vamos a enfrentar faltantes,
que tal vez al seguir al Señor habrán cosas que no vamos a tener que otros tienen, que tal vez vamos a requerir sacrificios de nuestra parte, que vamos a requerir muchas cosas a las que necesitaremos renunciar en nuestro corazón, cosas de las que necesitamos ser despojados para no tener la seguridad puesta en las cosas que tenemos, sino para tener la seguridad puesta en el Dios que sostiene nuestras vidas. No olvidemos que la tendencia del corazón humano es apoyarse en lo que tiene y no en quién es Dios. Por eso cuando se mueve se nos mueve lo que tenemos, empieza tantas veces a tambalear nuestro corazón, porque nos olvidamos de quién es el Señor. Pero no olvidemos hacia dónde Dios nos está dirigiendo, a destronar de nuestro corazón todas aquellas cosas que han ocupado un lugar donde con facilidad le decimos a Dios: mi vida pondré por ti. No olvidemos lo que hizo el apóstol Pedro cuando miró aún a los demás con desprecio y quiso como sobresalir sobre los demás diciendo: aunque ellos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré, mi vida pondré por ti. Pero mira lo tremendo, Pedro necesitaba como discípulo realmente aprender lo que es poner la vida por Dios. ¿Cómo voy a poner, mis amados, mi vida por el Señor cuando no dispongo ni de mi tiempo para buscarle, cuando no dispongo ni de mi tiempo para orar, cuando no dispongo ni de mi tiempo para escudriñar la palabra, cuando no dispongo ni de mi tiempo ni para congregarme, cuando no dispongo ni de mis recursos para honrar a Dios, cuando no dispongo mis recursos para el reino de Dios? Mi vida pondré por ti, y aquellas cosas que hacen parte de mi vida ni siquiera las pongo a los pies de Cristo, porque siempre tengo una excusa: escasea el tiempo, escasean los recursos, porque siempre hay algo más importante a que dedicar el tiempo y los recursos que al Señor. Cuando el Señor, no olvidemos lo que ha dicho, la prioridad, el centro, el todo del corazón del hombre es el Señor. Y debiéramos más bien de hacer en nuestro diario caminar, más bien restringir a que le entregamos para entregarle a todo al Señor, tener restricciones con las demás cosas, pero no tener ni una sola restricción con el Señor. Y esa es la vida del discípulo, esa es la vida del Señor. Por eso le dijo aquí de una manera especial en el verso 59, y dijo a otro que estaba ahí, al que el Señor le leyó el corazón, y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Miren lo tremendo, frente al llamado de Dios que se interpuso en su corazón, una relación. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay una prioridad. Jesús mismo fue el que enseñó que el verdadero discípulo necesita una acción inmediata, decisiones de acción inmediata, porque cuántas veces estamos postergando nuestra entrega al Señor y utilizamos a las personas como la excusa, y no olvidemos, la excusa no está en las cosas materiales, la excusa no está en las personas, la excusa es dentro del corazón, que este corazón les utiliza como excusa, y nos escudamos detrás de eso para no asumir que hay algo dentro de mi corazón que necesita verdaderamente ser rendido a los pies de el Señor. Mira lo que dice ahí en el verso 61. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Siempre buscando cosas que aplazaran. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, exacto para el reino de Dios. Vuelvo ahí, por favor, entonces a Lucas, por favor, en el capítulo número 14, en el versículo número 25. ¿Te das cuenta cómo Dios empieza a hablar? Es al corazón, es a confrontar la vida de los discípulos, porque la vida nuestra como discípulos del Señor necesita permanentemente ser confrontada con la entrega que estamos teniendo al Señor, para que no se convierta en una entrega de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí mismo en el versículo número 28
Mire que el Señor va a utilizar dos ejemplos muy claros para hablarnos ahí rápidamente al corazón. En el verso 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Verso 30 diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y utiliza aquí un primer escenario. Son dos escenarios los que el Señor utiliza aquí para hablar. Un escenario que tiene que ver con construir, y otro escenario que tiene que ver ahí más adelantico con los riesgos que podemos nosotros correr. Y nos damos cuenta que aquí en este primer escenario de construir, esto es un asunto, de acuerdo a la cultura en la que el Señor estaba hablando, un asunto de honor. Para los judíos, o para la cultura a la que el Señor le estaba hablando, para ellos el asunto de empezar una edificación y terminarla era un asunto de honor. Era un asunto que haber empezado algo y dejarlo sin terminar era algo que causaba mucha vergüenza en el corazón. Era algo que avergonzaba la vida de la persona. Tal vez nosotros vivimos en una cultura donde estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas empezadas sin terminar. Nosotros, en medio de nuestra cultura, vemos muchas veces los llamados elefantes blancos, todas aquellas construcciones que un día empezaron a ser edificadas, que se construyeron hasta cierta parte, pero después quedaron ahí abandonadas, quedaron sin los recursos necesarios porque se utilizaron para otra cosa. Y ahí vemos esas edificaciones que pudieron haber sido utilizadas para mucho beneficio, pero que terminaron siendo una ruina expuesta a los ojos de todos para vergüenza, y que lo que muestran es la corrupción que hay. Mis amados, el Señor confronta el corazón de ellos en este momento frente a ese asunto de honor, frente al asunto de honor, de entender que esta entrega al Señor no puede ser algo que empiece y que lo dejemos ahí en la mitad, que empiece y lo dejemos ahí sin terminar, que lo empecemos y lo dejemos ahí como abandonado en la mitad del camino, porque tenemos que entender que lo que se está construyendo no es mi reino para dejarlo abandonado. Lo que se está construyendo y lo que se está edificando es el reino de Dios, y por eso me va a costar absolutamente todo, porque a Él le ha costado absolutamente todo, y nos está llevando a identificarnos con su corazón, nos está llevando a identificarnos con su voluntad, con su propósito maravilloso. Primero el Señor trata un asunto de honor, de que necesariamente tenemos que entender como discípulos que no es empezar algo para dejarlo terminado, que esta entrega no es para empezar algo y abortarlo en la mitad del camino. No, es una entrega que tiene que ir hasta el final, como dice la Escritura, que antes cada día tiene que ir siendo mayor, más profunda. Como dice la Escritura respecto de la vida del creyente, que es como la luz de la aurora, que va en aumento, no va disminuyendo, sino va en aumento, hasta que el día es perfecto, hasta que la plenitud de Dios le va inundando. Y después el Señor aborda este otro ejemplo que está ahí, más adelantico, en el versículo número 31 del capítulo número 14. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Mira lo tremendo. Dios nos deja ver a través de este segundo ejemplo que esto es un asunto de sometimiento. Eso es un asunto de rendir absolutamente nuestra voluntad a Él, nuestra voluntad completamente rendida a Él, a sus propósitos,
a su voluntad, a sus deseos. El que se rinde a los pies de Cristo, este es el que verdaderamente halla la vida. No olvidemos lo que se le dijo a María, que ella había escogido la mejor parte. ¿Y a dónde estaba? Rendida a los pies de Cristo. Porque quien no está dispuesto, mis amados, quien no está dispuesto a rendirse y a rendirlo completamente a todo a Cristo, no puede ser mi discípulo. Fue lo que el Señor dijo, no puede ser discípulo del Señor, como dice el verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si no estoy dispuesto a rendir completamente mi voluntad al Señor, a sus propósitos, a sus deseos, es un rendirnos al deseo de Él, porque no olvidemos, ese discípulo ha recibido una vida, pero en esa vida ha recibido una misión que no tiene que ver con la vida que él tenía antes, sino con la nueva vida que ha llegado a su corazón, con el reino maravilloso de Dios. Mis amados, y ahí en el versículo número 34, ya casi vamos a terminar por hoy, versículo 34, mira lo que dice esto tan tremendo que confronta la vida del discípulo, porque tiene una profunda relación con todo lo que Dios viene hablando, porque dice el verso 34 del capítulo 14, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mira lo tremendo. Cuando nosotros miramos, tal vez para nosotros hoy, la sal ha perdido mucho su valor en muchos sentidos, pero para la gente que estaba escuchando en este momento este mensaje, entendían todo el valor que tenía lo que el Señor le estaba diciendo en relación con la vida del discípulo, porque en la antigüedad, mis amados, la sal se utilizaba o tenía 4 usos muy importantes allá en la antigüedad, que tenían que ver mucho con lo que significaba la vida del discípulo puesta en medio de la tierra. No olvidemos que el Señor dijo a sus seguidores, vosotros sois la sal de la tierra, o sea, que tiene que ver mucho con una esencia que hay dentro de ellos. Y una de las cosas que hacía, o para la que se utilizaba la sal en la antigüedad, era para atizar el fuego, o sea, para avivar el fuego, para encender el fuego. Cuando la sal perdía su salinidad, ya no servía para avivar el fuego, ya no servía para encender la llama, para avivarla. Y hoy sí que encontramos, mis amados, mucho sobre esto, porque hoy encontramos a muchos que llamándose discípulos son osados para pecar, pero no son osados para caer postrados en adoración delante del Señor, para caer completamente rendidos en una completa entrega al Señor. Un pueblo que ha perdido su sabor, que ha perdido su salinidad, porque ha perdido, mis amados, su fuego, su pasión por el Señor. No olvidemos que una de las cosas que Dios habló allá al principio, de si alguno quería venir en pos de Él y ser su discípulo, es que el amor del discípulo por Dios debe de ser mayor, o debe de ser la mayor pasión que consume su vida. Eso tiene que suceder. El amor del discípulo por Dios debe de ser la mayor pasión que consume su vida. Y no olvide, cuando hablamos de pasión, hablamos de algo que está encendido, de algo que está avivado dentro del corazón. Y eso era uno de los usos que tenía la sal en la antigüedad, que era utilizada para atizar el fuego, para que el corazón, o sea, necesariamente la sal en el corazón, el entender la entrega, va a mantener el fuego avivado dentro del corazón. Discípulos apasionados para el Señor. La sal era utilizada para sazonar, para dar sabor. Mire que muchas veces nosotros hablamos de una comida insípida, de una comida que no sabe a nada, pero muchas veces le echa uno la sal, inmediatamente esa comida toma sabor, esa comida toma sabor. Cuando la sal pierde sus propiedades, no sirve para dar sabor a las comidas. Un discípulo, mis amados, un discípulo que pierde la esencia de su entrega, un discípulo que
pierde la esencia de su compromiso con el Señor, es un discípulo que no sirve para sazonar en medio ni de su familia, ni de su trabajo, ni de la sociedad en la que está. No sirve, mis amados. Hoy en día muchas de nuestras familias nos ven hablar de Dios, nos ven hablar del Señor, nos ven tener la palabra de Dios a flor de labio, nos ven recitar versículos, nos ven decir gloria a Dios, pero muchas veces no nos ven apasionados por la presencia de Dios. Nos ven como un tipo de gente religiosa, pero no como verdaderos discípulos del Señor. Cuando vemos allá en el libro de Hechos que identificaban a los discípulos, decían, estos, ahí vienen los que trastornan el mundo entero, y se referían a los discípulos como estos hombres han estado con Jesús. Mira lo tremendo, no simplemente tenían un lenguaje religioso, su vida evidenciaba que eran unos apasionados por el Señor, y eso es lo que realmente da sabor en medio de todo lo que estamos viviendo, porque hay gente apagada. Hoy los cristianos se unen más para lamentarse uno con el otro que para uno con el otro hablar de cuán apasionados y enamorados están del Señor, a pesar de que haya dificultades. Amados, a veces tenemos tanto lamento por las situaciones, tanto lamento por las circunstancias, cuando tenemos el gozo de disfrutar de la presencia de Dios, aunque las situaciones estén patas arriba, ciertamente, aunque las situaciones las circunstancias estén adversas, aún en ellas Dios tiene el control absoluto de todos, mis amados. Pero ¿qué ha perdido la sal? Su sabor para dar esa esencia, para dar eso tan hermoso de hombres y mujeres que aún en medio de toda situación lo que evidencian es que el amor de su vida y de su corazón es el Señor. Por eso Dios les estaba hablando tan claramente acerca del costo de ser discípulos. La sal también era utilizada para preservar, especialmente las carnes y los pescados. Aún en la actualidad hay un tipo de pescado que aún muchas personas consumen en Semana Santa, que es un pescado salado, que es un pescado que no se mete a la nevera, sino que está impregnado de sal, y muchas veces se consume en una época como la Semana Santa. La sal era utilizada para preservar, era utilizada para la conservación. Los productos o la carne o los pescados eran salados para ser conservados porque no había forma de refrigerarlos, pero la sal hacía que se conservaran. Dios, mis amados, nos ha dejado en este mundo para contribuir en la conservación del diseño de Dios en medio de una sociedad que todos los días se está deteriorando, que todos los días se está descomponiendo, que todos los días está perdiendo absolutamente de vista todo lo dispuesto por el Dios de los cielos. Por eso al mundo, mis amados, le va a parecer extraño que la iglesia no camine a su mismo ritmo, y no camina a su mismo ritmo porque la iglesia ha sido puesta para preservar el diseño de Dios, una iglesia que depende de Dios, apasionada por Dios. Y otro uso que tenía la sal en la antigüedad era como fertilizante, y aún en el presente la sal es un componente muy importante dentro de los fertilizantes, porque donde se ponía, allí en la tierra, donde se ponía la sal, la tierra era más fructífera. Pero hoy en día, mis amados, donde ponemos un creyente, no hay diferencia. Un creyente hoy puede durar años trabajando en un lugar, o estar en cierta parte durante mucho tiempo, pero no tiene ningún efecto fertilizador en su entorno. Esa sal perdió su fertilidad, esa sal perdió su sabor, porque ese creyente muchas veces ha perdido de vista que no está allí en ese trabajo simplemente para recibir unos ingresos monetarios, sino que ha sido puesto en ese lugar para que allí su vida sea un testimonio de la vida de Cristo, para que allí su vida, no olvidemos que la Escritura dice que nosotros somos la luz del mundo, y que una luz no se pone por allá escondida para que debajo de una mesa, sino que se pone en alto, para que alumbre a todos de una manera muy, muy especial. Mira lo tremendo, cuando la sal pierde su sabor, hablamos de discípulos que perdieron su esencia, y si pierden su esencia, no pueden ser discípulos.
Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y aquí es donde vemos todo este aspecto tan especial cuando Dios habla de la entrega y cuando habla del costo de ese discípulo en seguir al Señor, que ciertamente ha sido puesto como sal y ha sido enviado de una manera especial, como hemos visto estas 4 características de la sal. Un creyente, un discípulo ha sido entregado completamente a Dios para ser alguien que esté avivado por el fuego de Dios, para ser alguien que dé sabor, para ser alguien que preserve y para ser alguien que fertilice, un instrumento en las manos de Dios, un instrumento para la gloria de Dios. Amados, ¿cuánto necesitamos meditar en cómo estamos viviendo toda esta entrega al Señor? ¿Cómo estamos viviendo todo esto delante del Señor? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más meditar tu palabra, por una vez más, Señor, permitirnos poder tomar, Señor, tu consejo, tu sabiduría, tu dirección, tu guía, y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos permitas entender, Señor amado, precioso Dios, que está entronado en mi corazón en este tiempo. Si es mi yo, si son mis relaciones, si son mis posesiones, que está entronado dentro de mi corazón, oh Dios, que no, o que está ahí como un impedimento para ser un discípulo, que me ha llevado a convertirme, Dios de los cielos, en un ser insípido en mi caminar, porque tú, Señor, nos has puesto como sal de la tierra, pero muchas veces hemos perdido, Dios de los cielos, ser, Señor, ese fuego, ese atizante para el fuego. Hemos perdido, Dios de los cielos, ser producir ese efecto preservador, manifestar, Dios de los cielos, ese sabor, y poder, Dios de los cielos, ser ese fertilizante, Padre. Pero permítenos, Dios de los cielos, poder reflexionar a través de tu palabra y poder ser tocados en lo profundo de nuestro corazón, para ser sacados del frío que pueda estar embargando nuestras vidas y poder ser llevados, Dios de los cielos, verdaderamente a hacer a un lado las excusas y los argumentos que se levanten dentro de mi corazón y entender, oh Dios de los cielos, Señor, que he sido llamado para ser un completo apasionado por ti. Padre, gracias, te pido que toda esta palabra, Dios, Señor, llegue a nuestros corazones para que seamos un pueblo movido a una completa entrega a su Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, la entrega al Señor es algo que no puede seguir siendo aplazado. Son decisiones inmediatas que necesitamos tomar aquí y ahora. Una noche como estas, en la que Dios nos está llamando a tener una completa entrega a Él y a reflexionar qué clase de discipulado es el que hemos asumido frente a nuestro Señor. Él, como Maestro, lo ha entregado todo y lo que ha depositado en nosotros es su vida, para que por esa vida, ahora lo que haya en nosotros hacia Él sea una completa entrega, sin restricciones, a su Señor. Mis amados, feliz noche. Un abrazo. No olvidemos que el próximo domingo no tendremos culto presencial, sino transmisión por Facebook y por YouTube a las 10 de la mañana, y el siguiente domingo entonces continuaremos nuevamente de manera presencial. Mis amados, un abrazo. Dios los bendiga y los guarde. Muchas bendiciones.